Muy buenas noches. Aquí estamos como todos los miércoles entre camaradas. Gabriel, rompiendo la semana. Gracias a ese público que siempre nos sigue y está atento a nuestros análisis, a nuestras propuestas que siempre van en pos de tener una mejor sociedad, un mejor país y una mejor ciudad, Moca. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Valbuena. Sí, complacidos de estar aquí con nuestro público, sirviendo a la verdad desde nuestra óptica, sin ambajes, sin rodeos, con la sinceridad que nos caracteriza. Atreviéndonos, Gabriel, a decir lo que muchos no se atreven, porque como tú bien dices, nosotros solamente tenemos compromisos con la verdad, que no necesariamente la gente tiene que estar de acuerdo con lo que nosotros decimos por acá, pero al fin y al cabo, esa será nuestra verdad. En el día de ayer, Gabriel, se produjo aquí en el Ayuntamiento de Moca un acontecimiento bastante esperado y es la famosa permuta, donde ¿verdad? El ayuntamiento, en términos sencillos, se enajena de algunos bienes que posee a cambio de adquirir algunos equipos que necesita, porque aparentemente el ayuntamiento está pasando por una gran crisis en lo que es el servicio de la recogida de basuras y otras cosas. Y desde ese punto de vista, aunque yo de manera particular no estoy de acuerdo con esa forma, pues la respetamos y que al fin y al cabo que todo sea para el bien de la ciudad. Sí, la breve historia de esa permuta viene a ser que en los últimos 2 o 3 meses el servicio de recogida de basuras se ha deteriorado en lo que es el casco urbano municipal de Moca. El ayuntamiento ha establecido que se debe a la deficiencia de equipos y claro está que van a ser siempre deficientes los equipos porque no parece haber un plan de reparación, de mantenimiento adecuado. No solo en esta administración, sino en todas las administraciones. Anoche conversábamos con un amigo y nos decía de una famosa empresa privada que tiene una flotilla de vehículos, de cientos de vehículos, y algunos de esos vehículos, muchos de ellos tienen 20 y pico de años en servicio. Sin embargo, esos vehículos se van a todos los rincones del país porque esa empresa cuenta con un buen servicio de mantenimiento para esa flotilla. Desgraciadamente, no hemos tenido ese servicio de mantenimiento y por eso vehículos, maquinarias con poco tiempo, tal vez hasta con menos de un año, nosotros las vemos desaparecer de nuestras calles, no porque se dañan pronto. Múltiples factores, pero el principal es que no hay un adecuado servicio de mantenimiento. Entonces, bajo esa premisa de la falta de los equipos, el ayuntamiento, el alcalde ha propuesto permutar unos terrenos que son del ayuntamiento o que van a ser a futuro en una probable zona urbanizable. Entonces, realmente decía Valbuena que no está de acuerdo, pero que respeta. A mí no me da el deseo ni siquiera de respetar eso. Sé que nuestro compañero, el doctor Rivas, Gabriel Rivas, que es regidor de la sala capitular, ha tratado de explicarnos y muy probablemente él haya votado a favor de esa permuta. Sin embargo, a nosotros nos preocupan algunos aspectos. Además del que dijimos anteriormente de los equipos, está el hecho de que el ayuntamiento de por sí no tiene ninguna tierra. El ayuntamiento, digamos que es un administrador, un gestor de la tierra que proviene de las urbanizaciones, porque tampoco tiene el ayuntamiento que haya heredado en virtud de ninguna ley, de ningún activo que tuviera. Perdóname, Gabriel, que te interrumpa, sí. Y que más que llamarle solares o terrenos o tierra, como tú le dices, son espacios que van dentro de lo que es el diseño
de esas urbanizaciones porque se le llama espacios institucionales para que luego se puedan construir una capilla o un templo de cualquier denominación religiosa, una cancha para practicar el deporte, un parque. Entonces, a medida que el ayuntamiento hace uso de esos espacios, vamos a llamarle así, pues entonces esa urbanización que es a futuro, que como tenemos la información, pues se va a quedar sin esos espacios. Entonces, en términos administrativos, yo entiendo que el éxito o el fracaso de una administración municipal no debe estar sujeta a que cuando se aprueba una urbanización y se le exige, como manda la ley, que creo que anda por un 8%, que deben dejar esos espacios, entonces, por una necesidad, es lo que, ¿verdad?, se dice para justificar eso, para que el ayuntamiento pueda seguir funcionando, pueda seguir recogiendo la basura, pueda seguir bacheando, pueda dar mantenimiento al alumbrado que le toca. Entonces, en ese aspecto nosotros pues nunca estaremos de acuerdo. Por ahí siempre se ha estado hablando y se ha estado discutiendo de que el 10% que por ley manda que se le entreguen a todos los ayuntamientos del país, nunca se le entrega, creo que anda por un 4%, pero también ahí uno se va porque uno ve, después que se han aprobado tantas juntas municipales, por ejemplo, como la de Juan López, la de La Laguna y así por el estilo, a veces uno no ve el desarrollo, el bienestar que deben de producir ya el funcionamiento de esa junta de vecinos, porque entonces no hay una administración adecuada. Y ahí venimos, ¿verdad?, que hace tantos años que estamos viendo cómo se ve sumergida la Cámara de Cuentas en un escándalo y con otro, y ahora mismo no está funcionando, que es la institución que está llamada a que cada centavo que va destinado no solamente al ayuntamiento, sino en términos de uso público, debe de ser fiscalizado. Entonces, de ahí es que hay que buscarle una vuelta para que los ayuntamientos, como es el caso del nuestro, de aquí del municipio de Moca, pues le lleguen los recursos suficientes para que pueda atender a lo que es su responsabilidad en lo que es la limpieza, en lo que es el mantenimiento, ¿verdad?, de las calles y todo eso, pero se dan esos casos. Entonces, el otro punto en el cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, uno de fuera no sabe las intríngulis en términos legales, cómo es que deben de funcionar las cosas. Pero si tú tienes un bien, en este caso terreno, que valgan 15 millones de pesos, ¿por qué tú no puedes vender ese terreno y entonces buscar a alguien que te oferte a buenos precios y acorde a lo que tú necesites, sí, pero los equipos que tú necesites? Hay algo más sensible todavía que eso, Valbuena. Ahorita decíamos, conforme a la ley de los municipios de planeamiento, al municipio X, donde se va a abrir una urbanización que cuente con los permisos exigidos por la ley, se le otorga un porcentaje del metraje que va a contar esa urbanización para área verde. Obviamente eso tiene su explicación. Área verde, un espacio de interés, de beneficio para la naturaleza, para la recreación, y la otra como área institucional. Entonces decíamos, el ayuntamiento es un gestor de esas áreas frente a los urbanizadores y un administrador de las mismas. Gabriel, debo interrumpirte porque el doctor Rivas, pues quedamos de comunicarnos con él, porque él por un asunto unos asuntos personales, pues no pudo estar aquí con nosotros, pero él participó ayer en la aprobación de esa permuta y quizás puede explicarnos de una manera más clara y más llana de qué se trató la permuta, cómo fue el proceso y realmente la aprobación que se dio el ayuntamiento y que adquirió. Buenas noches, doctor. Saludos. Televidentes que sintonizan este programa y a todos ustedes, colegas. Bien, bueno, ya de ustedes saber lo ocurrido en el día de ayer con relación a la aprobación de
de la permuta, donde realmente pues hubo detalles sobre el informe que rindió la comisión de permuta, donde realmente se cumplieron todos los pasos que realmente demuestran transparencia en cuanto al desarrollo de la misma. Hay muchas personas que indagan opinión pública sobre el tema de permuta, donde realmente esa forma de poder hacer, vamos a decir, obtener ingresos, el ayuntamiento pues no está estipulado como tal dicho proceso en la ley. Más sin embargo, la ley 176-07, en los artículos 182, 183, que habla de, que tiene que ver con bienes e inmuebles, y es vamos a decir, bienes de patrimonio municipal, pues hace mención de la permuta, pero realmente no existe en ninguna ley una aclaración del proceso de cómo cumplir una permuta. Más sin embargo, nosotros como consejo, pues primera vez que se ha hecho una permuta de este tipo, donde se cumplieron ciertos requisitos, empezando donde lo que el inmueble que se va a permutar conjuntamente con el oferente, pues, o los oferentes, en este caso hubieron varios, donde solamente pues quedó al final uno que cumplió con los requisitos, y otros declinaron, pues no quisieron. Pero independientemente de eso, se vio la transparencia, que primeramente se tasó un inmueble donde se determina el precio real de los solares permutados. Hablo real porque realmente la urbanización no está abierta, sino que está aprobada. Todavía entonces el precio no es el mismo, vamos a decir así literalmente, en una finca, a como está en un área urbanizada, que es donde es la primera duda y suspicacia que muchos ciudadanos entienden que por el precio ser menos ya uno está, vamos a decir, regalando el bien público, y no es así. Por esa razón se tasó, y en base a esa tasación, doctor, dígame. sería interesante que usted pueda decirnos de qué cantidad de terreno se trata, si es un lote, ya son varios solares. Sí, realmente los terrenos están ocupando una manzana de la propiedad del proyecto en planos, donde va a estar constituido por varios solares, que suman unos 2.768 metros cuadrados. Entonces, en cuanto a eso, había un número inicial del valor del metro, donde después de la tasación, el oferente aceptó el tema de aportar, aceptar lo que es la tasación. Obviamente nosotros como defensores del pueblo teníamos que partir de la tasación, no de lo que el oferente quiera. Realmente ese es nuestro rol, fiscalizar y determinar qué es lo que más le conviene al pueblo, en este caso en representación del ayuntamiento. Entonces esa dígame. cantidad de terreno en valores, en pesos, ¿a cuántos millones de pesos equivale? El valor del terreno, de la tasación, serían unos 5.968 pesos del metro, calcularlo a 2.700. Realmente no tengo un número exacto, pero anda cerca de los 17, 16, 17 millones por ahí. Exactamente. Y entonces, directamente, ¿cuáles son los equipos que ese adquiriente, bajo el método de la permuta, entonces pudo adquirir el ayuntamiento en base a sus necesidades? Sí. Realmente dentro de los equipos estaba una retropala, estaba un camión compactador,
de 9 toneladas, estaba un camión Kia doble cabina, estaba un camión Jitsu, estaba también grúa de plataforma de 30 pies y estaba también una grúa de canasto para el tema del alambrado. Esos son vehículos, equipos usados, doctor. Hay dentro de la cotización de lo que mencioné, habían nuevos también, pero ¿qué pasa? Que para eso nosotros no somos quien para saber de equipos y se busca peritos, y de los peritos, el que era de 0 millas el vehículo, que era el camión compactador, se decidió, no lo recomendaron porque a pesar de ser 2024, es un camión chino, él tiene mucha tecnología de sensores, complicación de electricidad, y a nosotros, ¿qué va a pasar cuando el camión falle en 1 año o 2 años un sensor? Se va a arrumbar porque las piezas son muy incómodas y esas fueron de las sugerencias que dieron los peritos. Inmediatamente nosotros, coincidieron los 3 peritos, nosotros descartamos esa probabilidad, porque nosotros no sabemos de eso, por eso lo buscamos a ellos. Entonces, asimismo, la retropala estaba con relación al precio que había y al precio del mercado, ellos consideraron que estaba sobrevaluada y tampoco nosotros aceptamos eso. Por esa razón, de todos los vehículos ofertantes o que se necesitan, quedaron pendientes esa retropala y el camión compactador, los cuales van a agotar el mismo proceso de peritaje y de varias cotizaciones de varios vehículos para poder depurar y darle lo mejor a la ciudad. Una pregunta al doctor Balbuena. Sí, Gabriel. Si le va a quedar dentro de esa urbanización a futura, si le va a quedar tierra al ayuntamiento, o esa es toda la que le correspondía. Esa parte era lo que tenía el terreno institucional, más aparte de lo que es el área verde. El área verde es mucho mayor terreno todavía. El área verde está en la parte ella, ¿verdad, doctor? Próximo, pero está también en la entrada de la urbanización. Okay. Entonces, realmente es mucho mayor el área verde. Pero ese tipo de urbanizaciones, que yo sé por dónde viene la pregunta del compañero Gabriel, realmente un tipo de urbanización como esa, imagínese donde teóricamente se habla de que las urbanizaciones por ley tienen que tener un 8% destinado a la municipalidad, entre eso se divide un 5% para área verde y un 3% para terreno institucional para el ayuntamiento. Entonces, realmente ese tipo de urbanización, ¿para qué se utilizan los terrenos institucionales? Iglesias, clubes, ese proyecto tiene su propio, vamos a decir, protocolo de construcción de club, de canchas y esas cosas. Entonces, realmente es un terreno que por eso el ayuntamiento, ya esas son cosas más técnicas, que quizás el alcalde tiene y la administración de cómo explicarlo. Simplemente nosotros lo que estamos velando de que se garantice lo que se permute, que sea del ayuntamiento el metraje adecuado, los vehículos adecuados y que quede sobre todo el área verde, que es donde nosotros tanto también hacemos énfasis e hincapié para defender, y que no pase como muchas organizaciones que ya son viejas en la ciudad, que no tienen área verde y al final el área verde está en plano, pero al final no termina de cumplirse. Entonces, ya en ese sentido, para terminar, en la parte ya que se avanzó, después que los peritos aprobaron, entonces se determinó de una manera muy democrática de que los oferentes entregaron en una especie de sobrecerrado con un notario certificar de que quien llevara la mejor propuesta partiendo de la tasación, pues se iba a ser el oferente ganador. Y al final se retiró uno y quedó uno, y ese que se retira, pues como no sabía de la otra parte, pues partió de la tasación. Y con esa tasación, pues el ayuntamiento logró recuperar alrededor de 1.200.000 pesos más de lo que se tenía previsto al inicio. No, excelente, doctor. Si usted tiene alguna otra cosa que agregar, de lo contrario, pues Gabriel y yo pues seguimos aquí hablando sobre ese tema y otro más que tenemos para el desarrollo del programa esta noche. No, estaremos pendientes al mismo más adelante, y quisiera estar ahí con ustedes, pero realmente no pude estar hoy. Así que pasen buena noche y saludos a todos los televidentes. Bueno, suerte por ahí, doctor. Muy bien. Balbuena, realmente el doctor ha dado una explicación, pienso que bastante clara, ¿verdad?
no tenemos por qué dudar de la transparencia en cuanto a la forma de esa permuta, los procedimientos que se siguieron en el ayuntamiento, como ha dicho el doctor, y donde entendemos que ha puesto su granito de arena para ayudar a que fuera transparente el proceso, la forma de la permuta. Donde nosotros nos vamos es al fondo, ¿verdad? Decíamos hace un rato, el ayuntamiento, los ayuntamientos como tal, no son dueños de esos terrenos, son administradores de esos terrenos, porque esos terrenos pasan a ser del dominio público. Lo que ocurre es que por tradición, por necesidades como la de ahora, que es por la basura, por equipos, sí, un asunto de emergencia. Pues los ayuntamientos han hecho eso. Otras veces lo han hecho para satisfacer meramente los caprichos y apetitos de alcalde, para repartirlo a su gente por solares. Ahora hay una razón aparentemente justificada. Ahora nosotros quisiéramos para el futuro el ayuntamiento, la administración municipal, nuestro amigo, directo amigo Guarocuya Cabral y los demás regidores, de los cuales somos prácticamente amigos y somos compueblanos, que se aboquen a detectar algunos aspectos en los cuales el ayuntamiento está recibiendo poca o ninguna tributación. Por ejemplo, tenemos que resaltar así de antemano que aspiramos, la ciudadanía aspira, no solo nosotros, que Coramoca y el ayuntamiento lleguen a algún tipo de acuerdo institucional, de manera que la basura, que es el tema por el cual estamos hablando de esta permuta, sea pagada, así sea por los sectores de más altos ingresos y medianos ingresos, y se dejen los sectores de bajos ingresos para una ocasión o sean exentos de ese tributo, porque la basura no puede seguir siendo un costo para el ayuntamiento. El ayuntamiento, hay que recordar que tiene ingresos muy precarios por parte de los fondos del gobierno nacional, del presupuesto nacional. Entonces tiene que agenciarse fondos de alguna manera. Y aquí le estamos poniendo una parte donde pueden agenciarse fondos para un futuro, de manera que no tengamos que volver, porque el asunto de las urbanizaciones van a seguir, eso no se para, hay un apetito, el que tiene tierra en los campos por un sinnúmero de factores, de falta de precio, de protección, muchos ladrones, está hace años desencantado y lo que quiere es urbanizar la tierra, de manera que eso de las urbanizaciones no se va a parar. Entonces nosotros quisiéramos que el ayuntamiento a futuro, en lo inmediato, antes de tener que estar vendiendo esos terrenos que ya no son del ayuntamiento propiamente, sino que son de las comunidades, pues que se aboque a agenciarse recursos por otras vías. Aquí tenemos el tema, Balbuena, el gobierno municipal, ¿a qué partido pertenece? Bueno, el gobierno municipal prácticamente pertenece al partido de gobierno. Entonces, sí, señores, mucho se ha cateado y se le dijo a la gente que una sindicatura del mismo partido era favorable para la ciudadanía. Entonces, ese argumento hay que aprovecharlo y demandar de gobierno central por las vías diplomáticas, vamos a decir, con las que cuenta el alcalde, para que el gobierno dé algún tipo de apoyo a Moca, porque no pudo quedarse esta promesa como algo en la campaña pasada. Así es, Gabriel, y que queremos resaltar, ¿verdad?, que a veces a nosotros nos ven como, nos dicen por ahí que nosotros nos dedicamos a criticarlo todo, pero qué bueno que dentro del ayuntamiento, en esa sala municipal, pues tenemos gente como el doctor Gabriel Rivas, que hoy se preocupa por cuánto cuesta lo que el ayuntamiento va a facilitar en esta permuta, como le llaman, y qué valor tienen las cosas que van a adquirir. Entonces, eso sabemos que a mucha gente que va a los puestos públicos a servirse y a hacer negocios, eso no le conviene. Ahora, a nosotros nos importa un comino, nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de doctor, porque se mantiene vigilante. Las informaciones que él nos facilita, qué bueno que también nosotros se las podemos transmitir al pueblo, porque las instituciones públicas no son de nadie, son del pueblo y deben de ser administradas con transparencia, dándole valor
a cada centavo que ingresa. De ahí que mencionaba, ¿verdad?, que los equipos muchas veces se deterioran con un uso temprano, porque no hay realmente un mantenimiento. Por ejemplo, pudiera el ayuntamiento, cuando adquiera ese equipo, tener un taller que por una iguala pues se le dé el debido mantenimiento para que esos equipos pues, puedan durar un tiempo suficiente y no volvamos a caer en la misma crisis. Parece que son un círculo vicioso, porque yo nunca he oído que el ayuntamiento de Moca no esté quebrado. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos en breve, Gabriel, con los demás. Bien. Sí, con ustedes de nuevo por acá, mencionar nuestros patrocinadores a nombre de Beck Animal Products, premezclas NutriGroup, para el rendimiento de sus gallinas, pollos y cerdos y para que sus proyectos puedan ser rentables. También a nombre de Ferretería Ulisito, donde usted ahí está el camarada Ulises Guzmán, usted puede conseguir todos los materiales que necesita para la construcción a sus mejores precios. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, orgullo de los mocanos y ahora sirviéndole a su pueblo desde el ayuntamiento como edil, como regidor. Gabriel, tú tienes un tema que compartir con nosotros en la noche de hoy. Es decir, este espacio, camarada, es suyo. Muy bien, vamos a tratar de resumir. Es un tema amplio, es lo que tiene que ver con algo que ha estado sobre el tapete reciente y es lo que se da como un hecho de la aprobación del proyecto de ley del Código Penal, o sea que sería ya una ley en vigencia desde el momento en que el Congreso lo envíe al presidente de la República. Lo que hay que destacar es que este proyecto de Código Penal tiene muchísimos años consensuándose, dándole vueltas en el Congreso Nacional. ¿Qué lo ha detenido? Básicamente el tema de las famosas 3 causales, que ahora mismo no vienen al tema porque en el proyecto aprobado no están las 3 causantes, sino que se mantiene la penalización del aborto en sentido general. Lo que llama la atención es que este proyecto aprobado pues contiene varios artículos que significan un retroceso para la sociedad dominicana y se está llamando, porque no hubo tiempo, no hubo una forma rápida de articular los movimientos de opinión, los grupos de presión, como para que el Congreso se dedicara a atender la atención sobre estos puntos cruciales. Por ejemplo, hay un aspecto del nuevo código ya aprobado, pero aún no promulgado, donde establece que no hay violación sexual sin penetración. Es decir, que cualquier otra forma de agresión sexual que un violador o violadora, porque también hay mujeres, utilice para agredir a su víctima, pues no se consideraría como una violación sexual y pasa ya a tener sanciones como delitos menores. Igualmente está el tema muy, no debatido, pero que ocupó la atención de la opinión pública porque un diputado se pronunció y es que entre parejas pues no hay violación sexual. Son temas muy discutidos. Las nuevas corrientes que promueven el igualitario, el respeto a los niños, pues están de acuerdo en que esos puntos no debieron ser aprobados así. Nosotros suscribimos
esa opinión. Igualmente, que no se consideraría en este nuevo proyecto aprobado como caso de violencia intrafamiliar cuando los padres ejercen castigos desmedidos usando la violencia contra los hijos, a menos que no se determinara que obedecen a un patrón de conducta. Es decir, un papá un día, fuera de sus cabales, le da una golpiza a un hijo que le ocasiona daños quizás permanentes o por mucho tiempo, daños físicos, porque daños mentales de conductas lo va a tener para siempre ese niño. Entonces ese padre no sería sancionado porque eso no obedece a un patrón de conducta agresiva. Igualmente se elimina lo que significaría la discriminación por orientación sexual, lo que quiere decir que estos ciudadanos que tienen una preferencia sexual distinta a la que tenemos la mayoría, pues pudieran ser objeto de discriminación en sus trabajos, despedidos, no alquilárseles viviendas y muchas otras formas de discriminación. Y eso no sería un delito perseguido, sino que esa víctima tendría que ejercer una acción privada para que el Ministerio Público entonces pueda castigar. Y eso sería condenar sobre todo a las minorías y de más bajos ingresos porque no tienen el acceso a la justicia, que siempre es caro. También no se castiga el uso de la fuerza policial irracional que ocasione heridas y golpes a cualquier ciudadano apresado, con lo cual quiere decir que esos métodos antiguos donde la policía, las Fuerzas Armadas, cuando andan en las calles previniendo la delincuencia, ayudando, ¿verdad?, a la tranquilidad ciudadana, sabemos que muchas veces se han excedido por múltiples factores de formación de nuestros militares y policías. Entonces, eso que ha constituido un pase de avance, esas denuncias, y que hoy día se ha venido sancionando y con el apoyo de las redes también, pues siendo de conocimiento público, y esos militares y policías, pues normalmente son efectivas y rápidamente sancionados. A partir de ahora, con este código, ya eso no va a tener ningún efecto y la clase policial, militar, cuando anda en la calle, podría hacer y deshacer sin ningún tipo de contemplaciones. Otro aspecto del código se refiere a que las iglesias no podrán ser demandadas penalmente ante abusos sexuales sobre todo, pero también de otra índole, que cometan sus miembros, es decir, sacerdotes, pastores. Pueden hacer muchas de esas fechorías que últimamente se han venido comentando y manejando en la opinión pública. Entonces las iglesias, que muchas veces se encubren a esos miembros, pues ya no tendrían ningún tipo de sanción penal. Igualmente ocurre que es un retroceso, una vuelta al pasado, que tendremos jurisdicciones militares especiales, como era antes, que había una jurisdicción militar, tribunales militares. Con el Código Procesal Penal vigente, que es diferente al penal del que estamos hablando, se suprimió ese tipo de tribunales porque así se había hecho, se ha ido haciendo en todas partes del mundo. Los militares tienen que ejercer de manera responsable y no tienen por qué ser privilegiados sobre ningún ciudadano cuando cometan algún acto delictivo. Pues, de acuerdo a este código penal aprobado, habrá de nuevo jurisdicciones especiales para los militares, lo que significa un retroceso adicional. Y algo que tenemos que resaltar, porque no podemos estar en favor de esta nueva disposición que contiene el Código Penal aprobado, es que el robo al patrimonio público, los delitos contra el patrimonio del Estado, de todos nosotros,
pues prescribirán a los 20 años. Cuando la corriente en el mundo es que los delitos contra los bienes del Estado nunca prescriban, porque no es tan difícil que alguien se robe unos buenos cientos, miles de millones de pesos o de dólares, como ha ocurrido en nuestro maravilloso país, y que pueda durante 20 años burlar la atención de las autoridades, y ya pasaron 20 años, que como dijo la canción, 20 años no es nada, pues a partir de esos 20 años ya no podrán ser perseguidos estos delitos. Es lamentable porque, como decíamos al principio, constituyen estos aspectos puntos de retroceso. Miren algo que ha estado sobre el tapete o vigente en los últimos años en cuanto a las agresiones de pareja. Pues el Código Penal aprobado establece que los acusados de ese tipo de violencia intrafamiliar, violencia de género, pues no podrán ser desarmados, no establece nada. Cuando con anterioridad sí se establecía, y es lo que el más elemental juicio indica, que si usted ha agredido a alguien con un arma y es condenado por eso, pues que a usted se le niegue el uso de esa arma, porque podrán decir, no, porque él buscaría otra arma, sí, pero por lo menos se le está negando el uso a un arma de reglamento por la cual ha tenido un permiso. Entonces, de esa manera nosotros queremos unirnos a ese gran grupo de ciudadanos que necesariamente tenemos que estar en contra de esos aspectos que han sido aprobados, volviendo atrás, siendo un retroceso para nuestra sociedad. Obviamente el Código Penal tiene otros aspectos positivos que vienen a ser nuevas normativas que tendremos que comentarlo en una próxima ocasión, porque no nos da el tiempo esta noche. Quisimos lanzarle a voz de alerta. De hecho, anda circulando por las redes una solicitud mediante un link donde se le pide al presidente de la República observar este Código Penal, es decir, no promulgarlo, no convertirlo en ley, devolverlo al Congreso Nacional para que esos aspectos que hemos estado señalando vuelvan a ser conocidos y no aprobados. ¿Qué tú crees, Valverde? Ese Código Penal vigente fue el que se promulgó en el 2002 y entró en vigencia en el 2004. Es a ese código que se está reformando, a ese que nos referimos. No, lo que entró en aquel tiempo fue el Código Procesal Penal. Procesal Penal. Que es lo que rige la forma de cómo aplicar la justicia. El Código Penal, que es lo de ahora, lo que se aprobó, es el que establece y describe los delitos y establece sus sanciones. Ya lo del Código Procesal Penal tiene que ver con la forma en que se van a aplicar las penas, cómo se actúa en los tribunales penales. Así es, Gabriel. En otras ocasiones pues hemos hablado, incluso tuvimos una pequeña discusión el otro día con el doctor Rivas, cuando él mencionaba la posibilidad que para optar por una candidatura a diputado, pues usted tuviera que tener un título o alguna especialidad. Y creo que coincidimos y le reclamábamos que hoy en día, para tú gerenciar un puesto, para tú ejercer una función, no necesariamente tú tienes que ser profesional afín en las leyes. Hoy en día, pues tú puedes pagar o buscar buenos asesores. Y yo entiendo, así analizando de una forma llana, que qué tanta vuelta que se le da a ese código penal, que siempre que las tres causales, vamos a sacar esas causales y vamos a estudiarlas aparte. Y que ese no sea el elemento disociador para retrasar que nosotros tengamos un código procesal adecuado a los tiempos. También yo te mencionaba, y tú como profesional en el área,
que ya que se están reformando cosas que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con el quebrantamiento de las leyes, es decir, ¿dónde entraría, verdad, el asunto de que nosotros también tenemos que reformar el sistema carcelario? Por ejemplo, yo pienso que que muchos presos que están juntos en una misma cárcel, que dependiendo de lo cual tú hayas sido, por lo cual tú hayas sido condenado, pues como las cárceles deben de ser sistemas reformatorios, pues los presos no se pueden estar todos ligados, porque hay gente a veces que va por cualquier error que comete y lo que termina es saliendo más delincuente que cuando entró a la cárcel. Sí, obviamente el sistema penitenciario, lo que regula la estadía, la manera en que los convictos, los acusados van a cumplir sus condenas, o aún aquellos que no son acusados definitivamente, pero están cumpliendo con prisión preventiva hasta que sean juzgados y condenados o absueltos penalmente. Es regido en parte mínima por el Código Procesal Penal, pero básicamente por leyes y reglamentaciones especiales. Tenemos mucho por donde cortar en ese sentido porque nos hemos quedado atrás. Como tú bien dices, la parte que llama más la atención es que todavía nosotros tenemos cárceles con un congestionamiento porque hay un nivel, una proporción de presos preventivos que es exorbitante siempre. Entonces, el Código Procesal Penal que tú mencionabas de comienzo de la década del siglo, de este siglo 2000, trató en parte de evitar ese congestionamiento de las cárceles, porque estableció, contrario a lo que era la normativa anterior, que todo el que era acusado penalmente era preso preventivo. Entonces el Código Procesal Penal vino a establecer una escala dependiendo de la gravedad de la sanción, o mejor dicho, de la gravedad de la acción del delito al que se le acusa, y permitía, sabemos, prisión domiciliaria, no salida del país, la misma fianza y otros métodos que aseguran que el acusado de un delito pues pueda presentarse a la justicia no necesariamente estando preso. Con eso ayudamos, y eso es lo que pretendió el Código Procesal Penal actual, ese descongestionamiento de las cárceles, pero también se persiguen otros aspectos que tienen que ver con la dignidad del ser humano, porque el hecho de que alguien esté acusado de un delito o de un crimen, fíjese, es acusado, pero no ha sido condenado. No ha sido condenado. Entonces dice un famoso principio en el derecho que hasta que nadie es acusado se presume hasta que no es condenado, se presume inocente. Entonces, en base a esa presunción de inocencia, es que ha venido a intervenir ese Código Procesal Penal actual. Lo lamentable del caso es que nosotros tenemos una mentalidad de que todo el que delinque, que todo el que es acusado vaya preso a una reja. Y entonces eso trae... Así es, Gabriel. Entonces, cuando se habla, ¿verdad?, de ese código penal, a veces hay gente que entiende que incluso los gobiernos, cuando quieren desenfocar al pueblo, pues traen el asunto de la aprobación de un código que todo el mundo sabe que va a tener que ser observado, porque no reúne, no llena las expectativas. Entonces, también nosotros quisiéramos que se le preste mucha atención a esa violencia juvenil desbordante, a esa prácticamente oficialización de la venta y el uso de estupefacientes, que se acondicionen, por ejemplo, hogares CREA para el reformamiento y el rescate de tantos jóvenes. Casas correccionales, siempre lo ha establecido el sistema penitenciario, pero que también necesita de muchas modificaciones. Esas correccionales venían a ejercer su influencia
reformadora de la conducta en los menores de edad. Y precisamente ha sido un tema de discusión en los últimos años, si bajar la edad a los fines de condena, porque hay muchos muchachos que ya la sociedad ha cambiado, la mentalidad de los jóvenes, del hombre ha cambiado, y ya el muchacho que a los 16 años, hace 20, 30, 40 años, podía considerarse de ahí para adelante responsable, pero ya hay muchachos de 12, 13, 14 años que hacen cosas más atroces, más crueles, más terribles que cualquiera de los demás. Delinquen como adultos, pero entonces quieren ser juzgados como adolescentes, como niños. Incluso muchos adultos, sobre todo en el negocio de las drogas, pues utilizan ese tipo de jóvenes para sus negocios y cosas, sabiendo que la ley es más floja con ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno que se tomen en cuenta, que se desarrolle un periodo legislativo más amplio, tomando en cuenta no solamente el Código Penal, sino todos esos elementos que nosotros entendemos que van en pos, ¿verdad?, de hacer correcciones para que nuestros jóvenes pues puedan desempeñarse de una manera más efectiva, más educada, es decir, con más responsabilidad ante una sociedad que vemos que va en una descomposición acelerada y muy preocupante. Claro, nosotros estamos tratando el tema de la sanción frente a los delitos y crímenes, pero nosotros abogamos, como bien tú dices, para que el Estado proporcione los medios, porque recursos hay, si se quiere, de manera que esa juventud que anda deambulando, propensa al delito, a delinquir, a fallar a sus padres, esos jóvenes, pues que puedan ser atendidos y que se les brinden las oportunidades de salud, de deporte, de educación, para que no tengan que caer en ese tipo de conducta. Esa es la idea, hay que seguir avanzando en eso. Vamos a dar una pausa y en breve estamos de nuevo con ustedes. Gabriel, aquí estamos de nuevo entre camaradas. Yo creo que nosotros ya la gente estamos pegados con la gente, ¿verdad? Va a quedar ese nombre. Esperamos que el programa también. Sí, yo estoy muy entusiasmado porque estos son del tipo de actividades que más que como un hobby, uno lo hace porque se siente uno con una responsabilidad social. De aportar, claro. No podemos terminar el programa, Gabriel, sin referirnos a lo que está pasando en los Estados Unidos a raíz del atentado contra Donald Trump, ya prácticamente candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Y yo viendo la situación que se está dando en Estados Unidos, el personaje que es Donald Trump y su contrario, el actual presidente Joe Biden, uno analiza, ¿y será que esa potencia mundial llamada Estados Unidos va en decadencia? Porque habiendo tantos hombres brillantes en esa nación, entonces tú ves que la gente se ha quedado prácticamente sin opción. Por ahí se le indilga, es decir, a Joe Biden tiene demencia senil o es Alzheimer que tiene. Cualquiera de las dos, pero él está tropezando a cada rato. Porque en uno de sus últimos discursos llama a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, lo llama, en vez de llamar a Trump, lo llama como si fuera Zelensky, y a la vicepresidenta Kamala Harris la llama como Trump. Y a Zelensky lo llamó como Putin, y a la vicepresidenta Kamala Harris la llama como Trump. Entonces, a raíz también de ese incidente, el atentado contra Donald Trump, pues también él había cometido un grave error y lo reconoce, al pedir que se pusiera a Donald Trump en el objetivo días antes del intento de asesinato. Entonces, Donald Trump, cuando hacemos un análisis FODA de Donald Trump, nosotros vemos que hay 4 puntos importantes que de una vez salen en la información cuando uno lo busca. Donald Trump
fue acusado de llevarse unos documentos clasificados de la Casa Blanca. También es el primer expresidente en Estados Unidos en enfrentar cargos penales por los supuestos pagos de dinero secreto realizado a una estrella porno antes de las elecciones presidenciales de 2016. También en el complot del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y también por intento de cambiar resultados electorales en Georgia. Entonces, ese personaje, como tú lo analizas, con esas características, cualquiera diría, pero Joe Biden es más decente que Donald Trump y pudiera tener una mejor calificación para optar y ser el ganador de las próximas elecciones. Pero entonces, si a ti te ponen a elegir, ¿por cuál de los dos lados tú te vas? Porque yo no entiendo qué está pasando en ese país. Antes que eso, nosotros no somos, vamos a decir, expertos. Estamos dando unos pininos, introduciéndonos en esa personalidad de esos candidatos, porque no hay que ser tan entendido para uno darse cuenta. Primero, que Joe Biden, el presidente actual, que tiene todo el derecho conforme a las leyes de los Estados Unidos a reelegirse esta vez, pues no luce que está en condiciones mentales las más adecuadas como para volver a optar por la presidencia de la República. Tú has puesto algunos ejemplos y en las redes, en los noticiarios de los propios Estados Unidos circulan casi a diario de todos estos tropezones con los pies y con la mente que está dando Biden, lo que evidencia su deterioro mental. Y por el otro lado está el fenómeno, si pudiéramos llamarlo así, pero un fenómeno negativo a mi juicio, de este señor Donald Trump, lo que indica, por lo que tú has adelantado ahí en esas cosas que ha hecho Trump, la involución, el retroceso, el deterioro de esa sociedad norteamericana que hace 20, 30 años hacía dimitir a presidentes por simplemente espiar a un candidato, como ocurrió con el caso de Nixon, con el caso ese de Watergate. Hizo dimitir o renunciar a aspiraciones a candidatos presidenciales porque se le enrostraban y no se pudieron defender de problemas de infidelidad a su pareja, y así sucesivamente. Sin embargo, hoy día estas cosas, y no es nuevo, ya viene de unos 15 años para atrás. Hay que recordar a este famoso presidente, Bill Clinton, que cometió un acto inadecuado desde el punto de vista personal, moral, en la propia Casa Blanca. Y eso fue noticia comprobada. Sin embargo, él ni tuvo la dignidad para renunciar, ni ninguna autoridad lo hizo renunciar. Ahora, caemos en el tiempo presente. Donald Trump es convicto, acusado con pruebas de esos delitos que tú has señalado, y sin embargo, tampoco ninguna autoridad le ha quitado el derecho a Trump. Y dentro de su partido, ¿verdad? Que en elecciones anteriores, hace unos años, pues siempre habían buenos competidores, tanto en los demócratas como el Partido Republicano, pero los demócratas no se atreven por ese apoyo que siempre se le ha dado de que un presidente actual tenga la posibilidad de reelegirse. Y en el caso de los republicanos, ya Donald Trump fue presidente y sabemos que dentro de ese partido hay gente con una calidad moral como persona, como empresario, más brillante que Donald Trump. Entonces, como si, yo digo, bueno, a veces la decadencia de los imperios en términos históricos, empiezan a dar esas señales cuando ese establishment prefiere definirse con gente que ya no tienen mucho que aportar. Nada que ofrecer, que son delincuentes, personas con unas tachas morales difíciles. Yo le quería decir, camarada Balbuena, ciertamente estamos frente a un deterioro
del mundo y específicamente, como has querido señalar, de los Estados Unidos como una potencia. Todavía económicamente no ha llegado la debacle de los Estados Unidos, no luce que en el corto tiempo pueda producirse, pero también va a la par la debacle, el deterioro moral, institucional, del cual Donald Trump es uno de los estandartes, de los cabecillas en los últimos tiempos, porque Donald Trump tiene un discurso de odio. Así es, Gabriel, vamos a terminar. No sé si el director puede ponerme ahí una tabla que bajamos, donde está la proyección de las potencias económicas con la proyección para el 2028. Así que le damos las gracias por sacar su tiempo y nos vemos en un próximo programa.